Fentanilo. Docenas de miles. Fentanilo. Se ha escuchado hasta la saciedad en medios en todo el mundo en los últimos meses, ya menos, pero se ha escuchado muchísimo. Explícanos qué ha ocurrido con la crisis del fentanilo y realmente qué consecuencias ha tenido y está teniendo. Pues a ver, lo que está pasando con el fentanilo básicamente es una historia larga porque viene desde hace tiempo y que tiene un montón de factores importantes. Pero yo voy a decir un poco la versión como más simple, para no extendernos demasiado en el tiempo. Y es que durante los años 90 en Estados Unidos se prescribieron muchos opioides, ¿no? Muchos. Fundamentalmente uno, ¿no? Es la oxicodona. La oxicodona, además, había una empresa farmacéutica llamada Purdue Pharma que tenía la patente de una pastilla de oxicodona de liberación prolongada que se llamaba Oxycontin. Y este fármaco, además, fue un fármaco muy exitoso que dio mucho dinero a esta empresa. Y esta empresa tuvo el poder, de hecho, de actuar sobre las guías clínicas para hacer que se prescribiese todavía más esta sustancia. Es decir, de hecho, incluyeron el dolor como una de las constantes fisiológicas, como una más, ¿no? Además, en la temperatura corporal. Consiguieron meter el dolor en el corazón, digamos, de la diagnosis y hacer que fuese una cosa mucho más a evitar, ¿no? Mucho más a tratar. Decían que el dolor fuese tratado siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que tenían médicos a los cuales pues también premiaban por la prescripción de su fármaco, con prácticas comerciales totalmente ilegales, invitarles a sobornos, digamos, ¿no? De diferente forma, más o menos elegante, pero hubo mucho procedimiento delictivo, digamos, en aquellos años, y al final lo que sucedió es que se vio que esos fármacos se estaban prescribiendo de forma exagerada, ¿no? Masiva, cualquier dolor. O sea, se usaban para cualquier dolores que no tenían a lo mejor la intensidad que justificase el uso de un opioide, ¿no? ¿Y qué pasó? Que llegó un momento que la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es la agencia americana del medicamento, decidió frenar eso, ¿no? Se vio que eso estaba yendo de madre por todos lados, ¿no? Entonces lo que hicieron fue reducir la capacidad de dispensación de ese fármaco, reducir el número de prescripciones que se podían dar, reducir el número de unidades que se podían prescribir. Al final, limitarlo por todos los caminos. ¿Qué pasó? Que muchas personas que habían estado tomando ese fármaco de pronto se vieron sin acceso a él, cuando ya habían desarrollado una importante dependencia de esta sustancia, ¿no? Entonces empezaron a acudir al mercado negro. ¿Qué pasa? Que en el mercado negro pues encontraban opioides no sintéticos, pero sí semisintéticos, como por ejemplo la heroína. La heroína es el opioide más habitual en el mercado negro, tiene una potencia bastante importante, un nivel de euforia importante, pero ¿qué pasa? Que la heroína parte de una sustancia natural, que es la morfina. De hecho, la heroína es diacetilmorfina, se hace partiendo de la morfina de la amapola del opio. Y eso hace que su producción sea limitada. Tú no puedes tener heroína infinita porque no tienes campos infinitos de amapola. Entonces se produjo una escasez en el mercado americano de heroína. ¿Y qué pasó en la escasez? Pues con la escasez, en los mercados de drogas, nunca desaparecen las drogas, sino que lo que sucede es que se empiezan a producir problemas como la adulteración. Es decir, la gente que acudía al mercado negro a comprar heroína ya no le estaban dando heroína, le estaban dando fentanilo, que es 100 veces más potente que la heroína, diluido para igualarlo más o menos en cuanto a potencia, ¿no? Y eso además era muy rentable para los cárteles que estaban metiendo esa droga en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tú vas a meter, por ejemplo, 1 kilo de una sustancia en un país y tú prefieres meter 1 kilo que te rinda 1.000.000 de dosis, claro, que te rinda 100.000, porque te va a dar 10 veces más beneficio. Entonces, el fentanilo a todas luces era mucho más lucrativo y beneficioso para los cárteles que la heroína. Entonces empezó a producir ahí un conjunto de factores, ¿no? Era más rentable, era más fácil de transportar y encima era sintético, con lo cual no había limitación sobre su producción. Tú podías producir fentanilo infinito porque ¿Es fácil de producir? Si tienes acceso a los precursores, sí. Pero es que en aquel momento el fentanilo no estaba internacionalmente controlado como lo está a día de hoy. De hecho, era mucho más fácil acceder al fentanilo que a la heroína. Y si encima es más lucrativo, y si encima es más fácil de transportar, o sea, al final, todo ventajas. ¿Qué pasó? Que durante muchos años muchas personas en Estados Unidos estaban consumiendo fentanilo sin saberlo. El fentanilo, al ser más potente, también es más adictivo, también tiene una peligrosidad mayor, porque además tiene una particularidad del fentanilo, y es que la forma en la cual interactúa con el receptor mu-opioide, concretamente, hace que los efectos euforizantes de esta sustancia se alcancen con dosis mucho más cercanas a la dosis que produce depresión respiratoria que con la heroína, que a lo mejor tenemos un margen mayor, ¿no? Más margen, claro. Entonces eso hace que la gente, buscando la euforia que tenía con la heroína, se encontrase con la muerte en el fentanilo, básicamente. Y entonces se empezaron a producir por los problemas que tenemos a día de hoy, o sea, sobredosis masivas,
un día que a lo mejor el cocinero, entre comillas, de turno había hecho mal la dilución, se había equivocado por un orden de magnitud y hace una que es 10 veces más potente que la del día anterior, pues mata de pronto a un barrio entero. Quiero decir que esto... Dios mío. Este es el problema que hay con los mercados desregulados, lógicamente. O sea, esto no pasaría, por lo menos si hubiese un mínimo de información con las sustancias como lo que pueden proveer los servicios de análisis de drogas, con los cuales yo colaboro siempre mucho, que como Energy Control, ¿no? Que permiten pues, que por lo menos la gente que va a consumir sustancias al menos sepa lo que está tomando y pueda descartar la sustancia si resulta que contiene una sustancia más tóxica de lo que esperaba, ¿no? Sí. Y el fenómeno este de los barrios enteros que se ven por aquí en los vídeos de YouTube, Sí. gente caminando totalmente desorientada, ¿es solo por el fentanilo? Por el fentanilo, pero es que luego han aparecido muchos más. Es decir, de hecho, el fentanilo es eso, unas 100 veces más potente que la morfina, unas 50 veces más potente que la heroína, pero existen otras mucho más potentes. Por ejemplo, tenemos el carfentanilo, que es 10.000 veces más potente Que la morfina. que la morfina. O sea, respecto a la morfina. 10.000 veces. ¿Sabes? ¿Has dicho el fentanilo? Es 100 veces más potente que el fentanilo. 100 veces más potente que el fentanilo, el carfentanilo. Wow. Y se está usando. Se ha encontrado de forma puntual, aunque esto se utiliza, por ejemplo, en veterinaria. Hay que decir que el carfentanilo tiene un uso, se utiliza, por ejemplo, para sedar grandes mamíferos, tipo elefantes y demás. De hecho, el típico dardo de la escopeta puede llevar carfentanilo. El carfentanilo se vende siempre muy controlado, por supuesto, con su antídoto al lado, por si se produce algún accidente, que el antídoto lo he traído aquí, es la naloxona, es el antídoto de todas las drogas opioides, heroína, morfina, fentanilo, carfentanilo, todas ellas utilizan... es intranasal. Efectivamente. Esto se pulveriza en la nariz y es básicamente un antagonista de los receptores opioides. O sea, entra ahí, se une al receptor, expulsa todo lo que hay en el receptor y lo deja un ratito como sellado. Entonces, impermeable a lo que entre, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa? Que dura muy poco tiempo. Entonces una persona puede estar teniendo una sobredosis, le administras naloxona, la persona vuelve otra vez a la vida, digamos, o se despierta nuevamente de muy mala leche, porque ha pasado de estar en unas, entre comillas, paraíso para su sensación, pues a estar en un síndrome de abstinencia de la leche, que es como si no hubiese tomado en meses. O sea, de pronto es muy bestia el síndrome de abstinencia. Y luego el efecto desaparece y la persona puede volver otra vez a caer en la sobredosis. O sea, es decir, que esto... Entonces, lo que pasa es que el fentanilo ya se ha empezado a aparecer con otras sustancias de todo tipo. De hecho, el fentanilo tiene muchos primos hermanos, químicamente hablando. El fentanilo es como uno de los más exagerados, pero hay otros que son pues igual de potencia, un poco más, un poco tal. Y luego también, últimamente está empezando a aparecer combinado con otra sustancia, que es la silacina, que es también un tranquilizante que se utiliza en veterinaria y que parece ser que potencia el efecto, hace que el efecto sea más intenso. Y se está encontrando mucho en los mercados, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, que son los dos países que tienen el mayor problema ahora mismo con el consumo de opioides. Aquí en Europa estamos más protegidos por muchos factores, ¿no? Digamos, primero, el elemento social. He dicho anteriormente que los opioides cuajan muy bien cuando hay problemas sociales, ¿no? Y eso es un poco lo que pasaba en Estados Unidos. Hay mucha gente en situación de vulnerabilidad social, gente sin hogar. En Europa, pues económicamente nos puede ir más o menos igual que Estados Unidos o peor, pero por lo menos aquí sí que tenemos un sistema de seguro social mayor, la gente no tenemos tanta gente viviendo en la calle, tanta gente como en la miseria absoluta, ¿no? como pasa allí. Luego también otro elemento importante es el acceso a los servicios médicos como la seguridad social en el caso de Europa, ¿no? En Estados Unidos no hay seguridad social. Si tú te haces daño en la espalda y para curarte necesitas una operación que vale a lo mejor $100.000, pues a ti te sale mucho más barato estar tomando opioides a $5 a la semana, por ejemplo, que te lo prescribe tu aseguradora encantada de la vida, porque prefiere eso a pagarte $100.000 de operación y todos contentos, quiero decir, ¿no? Y ese es un problema también. Aquí en Europa, pues, por lo menos si tienes el problema, no necesitas depender toda tu vida de los opioides, siempre y cuando sea algo que sea reparable, digamos, quirúrgicamente. Pero allí no pasaba eso, ¿no? Otro elemento importante, aquí, por ejemplo, tenemos mucha heroína, de momento. Y aunque parezca paradójico, la heroína está protegiendo a Europa del fentanilo, porque si una persona puede elegirse un consumidor de opioides, que insisto, son un consumo problemático, es raro encontrar, digamos, consumidores recreativos de opioides, generalmente suelen ser personas que están en situaciones difíciles muchas veces y que lo utilizan como droga de evasión, o bueno, alguna persona habrá que los bebe un poco por interés, ¿no? Pero es curiosidad. Pero es menos común, ¿no? Es menos común. Pues esas personas siempre van a preferir la heroína. Tiene un efecto euforizante mayor, que se obtiene a una dosis más segura, digamos, menos cerca de la dosis letal. Y esa prevalencia, esa presencia de heroína, pues hace que de momento no haya una demanda de fentanilo. ¿Qué pasa? Que el año pasado, Afganistán, que es el principal productor de opio que llega a Europa,
los talibanes han restringido el consumo, el cultivo de opio, lo han eliminado. De hecho, ha caído en cerca de un 95%, ¿no? Esto lo sabemos por las imágenes vía satélite que nos permiten saber cuántos cultivos de amapola de opio hay cada año en Afganistán. Pues el año pasado un 95% menos de cultivos de amapola de opio. Entonces, eso implica que a corto plazo se va a producir probablemente una sequía de morfina y, por tanto, de heroína. Porque al final la morfina es el precursor de la heroína, ¿no? A nivel europeo. Y no sabemos qué va a pasar. Sabemos que tenemos menos condicionantes o menos factores de riesgo que Estados Unidos para desarrollar una epidemia, como he dicho anteriormente, el acceso a servicios sanitarios, la protección social de ciertos colectivos vulnerables que en Estados Unidos sí que son muy consumidores de estas drogas. Sí, pero podría ser un aliciente para que entre el fentanilo. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que yo personalmente creo que ya no sería el fentanilo lo que llegaría a Europa. Ya está demasiado controlado, ya hay los países que vendían, digamos, los precursores para hacer fentanilo, como por ejemplo el caso de China o de algunos países del sudeste asiático, ya están mucho más controlados, ya han dejado de venderlo. Antiguamente incluso vendían directamente el fentanilo, luego pasaron a vender los precursores, ahora ya algunos ya no están vendiendo precursores ni nada. Entonces yo creo que a Europa lo que llegaría probablemente es como la siguiente familia de sustancias opioides poderosas, que en este caso son los nitacenos. Son sustancias opioides que han surgido muy recientemente, que todavía la mayoría de ellas están sin controlar, es decir, se mueven con bastante libertad a nivel internacional y que tienen una potencia mayor al propio fentanilo, ¿no? Nitacenos. De hecho, ya se han producido algunos brotes concretos, letales, fundamentalmente en Irlanda, creo, y en Escocia. Creo que son dos en Inglaterra donde se ha producido un poco la aparición de esta sustancia y han matado. Pero bueno. ¿Los precursores cuáles son? ¿Se pueden saber? No, yo no lo sé. Eso ya es más de un... No es demasiado técnico. O sea, sé más los precursores, por ejemplo, de la heroína, que son bastante más, quiero decir, son más accesibles, son sustancias más sencillas. En el caso de los precursores para la elaboración de estos opioides sintéticos son mucho más complejos.